precisamente por cuestiones políticas como aquella que nos ha traído hoy aquí, ¿no? Para hablar de la financiación autonómica, para hablar de la hacienda pública y para hablar sobre todo de principios, ¿no? Y del principio de igualdad. Y yo quiero empezar por ahí, por lo importante, ¿no? ¿Qué nos ha pasado a la izquierda para olvidarnos completamente, olvidarse a la izquierda oficial del principio de igualdad que debería ser constitutivo y absolutamente vertebrador de lo que es toda ideología transformadora, toda propuesta política transformadora que busque la emancipación, que busque la libertad de todas las personas, ¿no? El principio de igualdad. Me viene a la cabeza cuando hablo de estos temas una frase del expresidente de la Generalitat, Montilla, ¿no? Que vino a decir, creo que literalmente, que el problema de Cataluña se solucionaba si el dinero de los catalanes se quedaba en Cataluña, se quedara en Cataluña, ¿no? Literalmente. Creo que es una frase entrecomillada. Y yo os propondría un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de traslación y que ensayásemos juntos esa frase con otros gentilicios, ¿no? El problema de la identidad de Marbella, ¿no? Pues pagar excesivos impuestos, ¿no? Esto de que a los ricos les mete la mano en el bolsillo, se solucionaría si el dinero de los multimillonarios de Marbella se quedara en sus bolsillos. O, como por ejemplo se intentó en los años 80, 90 en La Moraleja, un barrio ultra rico de Alcobendas, un proceso de secesión, porque algunos sentían efectivamente un gran agravio porque pagaban demasiados impuestos y también sentían que el problema de La Moraleja se solucionaría si el dinero de los ciudadanos españoles residenciados o fincados en La Moraleja se quedase allí, porque sentían que no tenía ningún sentido pues que ese dinero saliera para las arcas públicas de Alcobendas, donde hay unas diferencias efectivamente entre barrios dentro del mismo municipio pues enormes, ¿no? Uno se puede imaginar a Juan Ramón Rayo, a tu amigo Juan Ramón Gonzalo, defendiendo estas cosas, ¿no? Y es coherente, realmente no tiene nada de raro que algunos planteen el sálvese quien pueda más abrupto, ¿no? Está en el ADN ideológico de su propuesta neoliberal, desmantelar el Estado, no lo ocultan, ¿no? Incluso si nos ponemos un poco más campaludos y vamos a las fuentes teóricas, son coherentes, ¿no? Algunos siempre han defendido, pues, minimizar la redistribución y desmantelar el Estado social y cualquier Estado, ¿no? Y para eso, pues la competencia fiscal entre regiones, entre autonomías, es algo que les suele parecer muy seductor, ¿no? Esta es la famosa frase de otro amigo tuyo, Gonzalo, de Daniel Lacalle, de que el cupo vasco, el concierto económico, no se refería solo al cálculo del cupo, sino al sistema del concierto económico, que cada región se quede sus impuestos, los recaude, o que cada familia o que cada individuo, pues no era el problema de la financiación autonómica. Él decía Lacalle que era la solución, que eso había que maximizarlo a todas las regiones, sin explicarnos, claro, que eso es inviable y que no solo suma más de 100, sino supondría la implosión de la hacienda común. A lo que voy es que es coherente que Rayo, que Lacalle, que toda la escuela austriaca pues defiendan la proliferación, por ejemplo, de paraísos fiscales en toda la Unión Europea. Pero ¿cómo no va a ser coherente? Ese es su modelo social y económico. Nunca lo han ocultado. Ellos aspiran a una tributación al modo de Luxemburgo, al modo de Malta, de Irlanda, en fin, de paraísos fiscales, y efectivamente, bueno, paraísos fiscales habrán modificado el nombre, ¿no? Jurisdicciones no cooperativas, en fin, paraísos fiscales, ¿no? Que no haya una unión fiscal y presupuestaria y que pueda haber constantes deslocalizaciones al modo de la de Ferrovial, y esto es lógico, está en el ADN, vuelvo a decir, del neoliberalismo. Es la oposición a cualquier política redistributiva. Es lo que ocurre hoy en España con el impuesto de sucesiones, es lo que ocurre con el impuesto de patrimonio. Así se han ido cargando el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. Es lo que ocurre incluso con el IRPF. Recuerdo un texto muy rescatable de Tomás Piketty en el Síndrome catalán, en aquel tocho de Capital e Ideología, en el que reflexionaba sobre si era verdad el relato oficial de que el procés catalán tenía que ver con esa idea de que España es un país hipercentralista, como nos cuenta todos los días, pues Sumar, Podemos, Más Madrid, hipercentralista, carpetobetónico, nacionalista español. Y decía, hombre, pues yo analizando la cuestión fiscal y tributaria, decía Piketty, llegó a la conclusión de que España no solo no es eso, sino que España es uno de los países más descentralizados del mundo, y además mal descentralizado, asimétricamente descentralizado, de facto con un modelo confederal, ¿no? Claro, él decía que en el caso del IRPF hemos llegado a la paradoja de que las comunidades autónomas tienen un tramo autonómico y compiten abruptamente a la baja, compiten hasta el punto de que, llegada una pandemia,
cuando vemos que hace falta la sanidad pública porque salva vidas, pues más que nunca, cuando faltan respiradores y material sanitario, cuando el mando único es incapaz de llevar ese material sanitario y esos respiradores a las comunidades autónomas donde hace falta, pues algunos gobiernos autonómicos, como el de Madrid, se toman la licencia de bajar regresivamente, de forma proporcional, a todos los tramos del IRPF, el tramo autonómico. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen competencias para hacerlo. Y esta es una de las razones por las que surge Izquierda Española, para contar esto, algo tan elemental, para decir que el Mediterráneo sigue siendo el Mediterráneo y que el agua moja. Efectivamente, cuando la descentralización del sistema tributario es total, efectivamente la inercia es la competencia fiscal a la baja en perjuicio de la redistribución, en perjuicio de una política fiscal efectivamente redistributiva. Pero ya digo, y coincido con esa reflexión de Piketty, que en la calle, en Rayo o en Isabel Díaz Ayuso, a nadie le debería extrañar que se defienda estos planteamientos. Creo que incluso es de agradecer la coherencia ideológica en la persistencia de desmantelar lo público y sistemáticamente impugnarlo y buscar esa descentralización competitiva como una autopista que nos lleva a reducir el papel del Estado. Ya ha reducido el papel del Estado en materia productiva, en materia de regulación, pues se trata de reducirlo también aún más en materia redistributiva. Lo paradójico, lo verdaderamente paradójico, el verdadero hecho diferencial español, lo verdaderamente lunático, es que la izquierda oficial, en su conjunto, se haya sumado con armas y bagajes a ese discurso reaccionario en nombre de la identidad, de la diversidad, de la diferencia, olvidándose de la igualdad y la redistribución. Lo absolutamente inaceptable, lo bochornoso, si me permitís el adjetivo, es que algunos hoy estén defendiendo un cupo para La Moraleja o para Marbella, aplicado a Cataluña y revestido de un discurso identitario y plurinacional de que España es así y España es una suma de tribus. Oiga, mire, España es un Estado, como cualquier Estado democrático, plural de materia cultural. Bien, eso no tiene nada de raro. Aquí estamos hablando de derechos, estamos hablando de deberes, estamos hablando de cómo financiamos los servicios públicos, estamos hablando de igualdad de oportunidades o de falta de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de la política social que necesitamos y que no tenemos. Estamos hablando de justicia social. Por lo menos yo como socialista intento hablar de eso. Izquierda Española como partido inequívocamente de izquierdas intenta hablar de eso. Y no podemos aceptar que algunos se presenten dentro de unas escasas semanas en las elecciones catalanas planteándonos que es progresista la ordinariedad. Voy a ser claro, como está haciendo el candidato del Partido Socialista de Cataluña, ella. La ordinariedad es suscribir las tesis de Rayo. Y esto es lo que hay que contarle al votante socialista. Para acto seguido decirle que hay esperanza y que no se resigne y que pronto va a haber una papeleta que desmonte eso. Porque yo no quiero la ordinalidad neoliberal ni la ordinalidad, hablamos de la ordinalidad, recubierta de un discurso identitario de la diversidad. La ordinalidad es que los más ricos mantengan una posición preferente en el gasto, es decir, no es una limitación, como nos han contado algunos, a la solidaridad, es la negación de la solidaridad. Leía, de hecho, antes de venir a la charla, un artículo de Rotellar, en Libre Mercado, un convencido neoliberal, diciendo que la ordinalidad era una limitación muy necesaria a la solidaridad. Claro, esto lo dicen los neoliberales, porque no creen en el principio de solidaridad, porque están en contra de la redistribución, porque claro que les convence la ordinalidad, es decir, lo de Montilla, que el dinero de las regiones ricas se quede en las regiones ricas. Por supuesto que hay gente pobre en Cataluña, pero es que un Estado, si lo defendemos mínimamente, es porque es una unidad de justicia y de redistribución. No lo defendemos porque un Estado sea el lugar donde se aposentan las banderas, los himnos y las emociones identitarias, que están muy bien o no tan bien. Están muy bien para aquellos que les emocionen. A otros nos importa la nación política y el Estado social porque es la unidad de justicia, porque es la principal unidad democrática, porque es la unidad social, porque es el espacio público en el que nadie, Javier, debería ser más que nadie, ¿no? Como dice esa bonita canción, que algo tiene que ver y va a tener que ver con Izquierda Española, ¿no? Que nadie sea más que nadie. Esa es la idea por la que nacemos nosotros. No para competir una identidad con otra, sino para que nadie sea más que nadie, o por lo menos para abreviar las enormes, abreviar las enormes desigualdades sociales y económicas que hoy hay, ¿no? Y la ordinalidad es inaceptable, y es inaceptable principalmente para las gentes de izquierdas. Para un neoliberal no es inaceptable. El problema del Partido Socialista de Cataluña es que algunos pensaríamos que el socialismo democrático, o el PSOE, no debería estar para servir los intereses del neoliberalismo, para servir a los intereses de los más poderosos,
para servir a los intereses del sálvese quien pueda, o para servir a los intereses del nacionalismo, que es lo que hacen una vez más. La ordinalidad es la negación de la redistribución. El federalismo asimétrico es la negación de la igualdad. El confederalismo es la negación del Estado social. Y es la grieta por la que se cuela la degradación del Estado social y la privatización de los servicios públicos. Y hay que decirlo claro y sin complejos. Y no queremos un gobierno PP-Vox, que es el gran argumento que utilizan porque no tienen otro. Porque a nada de esto nos pueden contestar. Les llevamos ya años, desde el Jacobino, pidiendo que tengamos un debate honesto sobre esto. No queremos un gobierno PP-Vox. Por varias razones que apunto brevemente, porque Vox es un partido ultrarreaccionario, de ultraderecha, porque es un partido nacionalista identitario también. Y nosotros queremos que no se combaten nacionalismos identitarios con más nacionalismos identitarios, ¿no? Porque es un partido patriotero porque defiende una patria vacía, porque lo quiere privatizar todo, ¿no? Desmantelar todo. Las casas, liberalizar el suelo abruptamente, desmantelar el sistema público de pensiones, externalizar la sanidad, en fin, vaya patriotas más extraños. Y el PP, en fin, ¿qué vamos a hablar del Partido Popular, no? Que unos días no sabe lo que hacer con Vox, otros días tiene la tentación de reeditar un Majestic 2.0, que es uno de los hitos principales de desmantelamiento, como bien sabéis, de vaciamiento del Estado competencialmente, y los terceros días a lo que se dedica es a hablarnos de la igualdad, pero en términos pues incompatibles con la igualdad, ¿no? Porque la ciudadanía es algo más que un papel. La ciudadanía tiene que ver con los derechos sociales y con las condiciones materiales garantizadas, porque si no hay condiciones materiales garantizadas, ¿qué libertad y qué democracia hay, ¿no? Y a mí me cuesta quererme al PP cuando habla de igualdad y practica, por ejemplo, en Madrid ese ayusismo, ese sálvese quien pueda, ese casi darwinismo social de desmantelamiento del estado de bienestar y, por tanto, de ese concepto de ciudadanía que, si no está anudada en condiciones materiales garantizadas, pues lo que tenemos es pues, cientos de miles de trabajadores uberizados, pobres, paupérrimos, con condiciones de miseria. Es decir, claro que no queremos un gobierno de la derecha, pero de ninguna derecha. Y lo que no estamos dispuestos es a pasar por el aro del mal menor, porque es el mal mayor, no es el mal menor. Es elegir entre males, es elegir entre lo malo y lo peor. Y hoy se está cocinando un pacto fiscal, que es la extrapolación de un sistema de concierto económico, del convenio Navarro, que, vuelvo a decir, es la quiebra de la redistribución. Y es el fin del Estado. Y es triturar el principio de igualdad. Y es hacer inviable unos servicios públicos maltrechos después de varias crisis, de políticas dogmáticas de austeridad, de recortes sociales que se han cebado sobre los más pobres, y no contentos con maltratar los derechos sociales de los más débiles por el flanco neoliberal, ahora nuestra izquierda oficial nos dice que hay que seguir maltratándolos en nombre de la identidad y de la diversidad. No. No vamos a transigir con eso, ¿no? Para transigir con eso ya están otros, ¿no?